Buenas tardes a todos. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica les agradece su asistencia. En el seminario del día de hoy nos acompañan el maestro Miguel Castillo, moderador de la sesión, el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, el ingeniero Roberto Avelar, y nuestro conferencista, el maestro Alfredo Cepeda Garrido, a quien le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su tiempo. Gracias a ustedes por la amable invitación a participar. Muchas gracias. A usted, maestro. Les cedo la palabra al ingeniero Roberto Avelar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Alfredo Cepeda Garrido, un amigo de hace mucho tiempo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, maestro prestigioso, reconocido, que siempre nos ha aportado sus conocimientos relacionados a los suelos expansivos. De hecho, en esta ocasión tendremos la oportunidad de ver su presentación, su ponencia relacionada a cimentaciones en suelos expansivos. José Alfredo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que compartas todo lo que sabes al respecto. Muy amable, muchas gracias, espero ser de utilidad. Nada, al contrario, bienvenidos a todos los presentes. Estoy viendo que están conectados 207 personas. Créanme que no se van a ir decepcionados y seguramente les generará inquietudes estos temas tan interesantes. Bienvenidos. Y antes de ceder la palabra, quiero felicitarlos por el Día del Ingeniero, que celebramos todos el día de hoy. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Gracias, ingeniero. Voy a proceder a leer una pequeña semblanza del ingeniero maestro Cepeda. Cabe recordar que este evento es llevado a cabo gracias a la Delegación Regional de Querétaro. El ingeniero Cepeda Garrido obtuvo el título de ingeniero civil en 1979 en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, y el grado de maestro en Ingeniería Mecánica de Suelos por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1982. En 1980, inició como consultor en la empresa Solum S.A., el Grupo Ingenieros Civiles Asociados ICA, y asimismo de 1981 a 1982, trabajó para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en problemas relativos a la estabilidad de macizos rocosos y en modelación geomecánica. Ha realizado labores de consultoría geotécnica desde hace más de 30 años para el sector privado y público en diversas entidades del país. Fue asesor de obras públicas del gobernador del estado de Querétaro entre 1991 y 1993. Profesor de tiempo completo de la UAC desde 1983. Ha impartido cátedras de mecánica de suelos y cimentaciones sobre suelos expansivos en la Facultad de Ingeniería de la UAC, en licenciatura y en posgrado. También ha impartido cursos y conferencias sobre mecánica de suelos no saturados en diversos países y presentado contribuciones de investigación junto con sus colegas de la UAC en eventos nacionales e internacionales. El maestro Cepeda cuenta con más de 60 trabajos publicados en revistas de investigación y ha participado con contribuciones en congresos nacionales e internacionales en la línea de investigación de suelos no saturados, arcillas expansivas. Y del orden de 50 ponencias, algunas magistrales sobre ciencia, ingeniería y educación superior. Cuenta con 461 artículos publicados en el Universal de Querétaro en la sección de opinión, muchos de ellos relativos a ingeniería civil, ciencia, tecnología y educación superior. Fue rector de la UAC de 1994 al 2000, director de estudios de posgrado de la misma UAC de 1988 a 1994, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UAC entre 1984 y 1988. Recibió el Premio Ingeniero Manuel González Flores, otorgado por la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos AC en 1990. Premio Ingeniero Fernando Espinosa Gutiérrez, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro en 1992, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en 1990 y 1994. En noviembre del 2004, editó el libro Mecánica de Suelos No Saturados, primero en su tipo en América Latina, publicado por la UAC y por la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, hoy Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Además, es miembro de diversas sociedades científicas de ingeniería nacionales e internacionales, como la American Society of Civil Engineers, la misma Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, el International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering y del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro desde 1986.
Le agradezco mucho nuevamente al maestro Cepeda Garrido por su asistencia y nuevamente Mucho por gusto, todo el muy esfuerzo amable. que ha estado haciendo. Muchas Adelante, gracias. maestro Cepeda. Muchas gracias. Adelante. Bien, un gusto estar aquí con todos los que amablemente participan en esta conferencia, quienes se han unido en Zoom, y agradeciendo mucho a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, pues que nos ha dado facilidades para llevar a cabo este evento de la delegación Querétaro de la misma sociedad, que en Querétaro preside el doctor Eduardo Rojas González, un destacado investigador de la mecánica de suelos no saturados y de otros temas de gran interés y relevancia en lo que es en general la mecánica de suelos. Bien, esta presentación que pongo a su consideración se refiere a cimentaciones en suelos expansivos. Contiene básicamente de 6, digamos, capítulos. Uno se refiere a una síntesis sobre lo que ha sido la evolución del estudio de la mecánica de suelos no saturados y de las cimentaciones en suelos expansivos en México y particularmente en la Universidad Autónoma de Querétaro. En el segundo se trata sobre generalidades de la problemática en zonas donde existen suelos expansivos, la problemática relativa a las cimentaciones. En el tercer capítulo, consideraciones sobre el avance del conocimiento en el comportamiento de mecánica de suelos expansivos, así como limitaciones en la aplicación práctica del mismo. Y en el cuarto, alternativas para analizar y diseñar cimentaciones en suelos expansivos, algunas consideraciones. En el quinto, un estudio de caso básicamente. Y en el sexto capítulo, lo que se refiere a lo que el ingeniero civil y geotecnista debería saber sobre suelos expansivos y la reglamentación en construcción relativa a cimentaciones en dichos suelos. Es decir, son temas muy vastos, cada uno por sí mismo. En algunos, haremos la presentación con cierta celeridad. Habrá imágenes que no tendremos mucho tiempo de detenernos a analizarlas, pero sí de tener una idea básica de lo que tratan, y pues procuraremos hacerlo de la forma más accesible para todos, considerando que también al final de la conferencia se puedan realizar algunas preguntas y daremos las respuestas en la medida de lo posible, hasta donde esté accesible los tiempos, y de otra manera por otras vías a través de la misma sociedad seguramente. Entonces vamos a iniciar con lo que se refiere a esta referencia histórica de lo que ha sido el estudio de la mecánica de suelos saturados y de las cimentaciones sobre suelos expansivos. Primero que nada, es de reconocer que no está muy identificado desde cuándo sabemos que existe una problemática en la construcción relativa a cimentaciones sobre suelos expansivos en nuestro país. De los primeros trabajos en México publicados sobre el tema, está el libro tomo 3 del doctor Juárez Vadillo y del maestro Rico Rodríguez, que se publicó en 1974, y que en él se presenta una breve exposición de lo que significan y lo que implican los suelos expansivos. Asimismo, nuestra Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, a través de las reuniones de mecánica de suelos, las reuniones nacionales, ha tenido eventos tan importantes como el que se llevó a cabo en Guanajuato en 1976, en donde se presentaron las características geotécnicas de varias ciudades del país en las que se reportaba la existencia de suelos expansivos y de las cimentaciones que se realizaban. Fue el caso de la ciudad de Querétaro. Asimismo, puedo decirles que en la experiencia vivida en Querétaro, los cursos de mecánica de suelos y cimentaciones hasta 1970, digamos, prácticamente no trataban un tema como este, suelos expansivos o cimentaciones sobre suelos expansivos, o se hablaba como tal de mecánica de suelos no saturados. Era mecánica de suelos como la conocemos clásica, la mecánica de suelos que se origina mucho con la contribución del doctor Terzaghi. Sin embargo, el ingeniero que el Trejo Moedano, en ese tiempo, en la década de los 70, que por cierto fue mi maestro en ese tiempo,
Él sí abordaba algo relativo a los suelos expansivos porque lo vivía en el Valle de Querétaro y también lo comentaba en su curso de cimentaciones. Además de ser profesor, también tenía, pues llevaba a cabo y hasta la fecha trabajos de consultoría en mecánica, suelos y geotécnica. También pues resaltamos que la mecánica de suelos, que en general se ha vivido mucho en Latinoamérica, me atrevo a decirlo, en cuanto a cierto rezago comparado con algunos países como los Estados Unidos, donde prácticamente todo fue centrado en la mecánica de suelos originada con los conceptos teóricos de Terzaghi, aquella ecuación famosa de esfuerzo efectivo igual a presión total menos la presión del agua, pensando en un suelo saturado, lo cual no quería decir que los ingenieros no tuvieran conocimiento o tuviéramos cierto conocimiento de que muchos suelos con los que trabajamos pues no están saturados. Es decir, desde los primeros cursos básicos tratamos sobre suelos que se representan con 3 fases, la líquida, la gaseosa y la sólida. Pero si bien se trataba con problemas tanto de suelos saturados como de no saturados, no con un énfasis en qué significaba o qué significa el esfuerzo efectivo cuando pensamos en un suelo no saturado, donde el mismo doctor Terzaghi sabía que no era algo que pudiera explicar su ecuación y él estaba consciente de eso. Bien, pero esto también pasaba en muchas universidades, reitero, en el mundo, en los mismos Estados Unidos. El doctor Litton me confirmaba en alguna ocasión, la primera que vino a Querétaro, en 1988, que también allá todavía no se enseñaban, digamos, tópicos relativos a la mecánica de suelos no saturados o de cimentaciones sobre suelos expansivos, concretamente en las asignaturas de licenciatura. Y sí, en posgrado, por ejemplo, en Texas A&M University, sí estaban ya abordando esos temas digamos, con antelación respecto a lo que haya ocurrido en general en América Latina. Como producto de ese avance en la mecánica de suelos no saturados, de haber trabajado con la preocupación que se vivía en el Valle de Querétaro de cimentación sobre suelos expansivos, porque sí sabíamos que había estos suelos ya reportados, pero no había precisamente el conocimiento para abordarlos en su carácter real. Se trataban como si fueran suelos saturados sin serlo, con todas las implicaciones y dolencias que pueden surgir de un tratamiento incompleto o insuficiente, que se entienden. En ese tiempo, la investigación que se inició, sobre todo en el año de 1983, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, se trabajó por conocer de qué dimensión era el problema en el país, cómo estaba extendido. En eso se encontró que la República Mexicana, como en el mapa que ven ustedes, pues prácticamente el 12% de superficie pues está cubierta por suelos que tienen las características de un suelo expansivo y las condiciones obviamente climáticas que están asociadas. Es decir, son zonas semiáridas, obviamente. Hay mucho de esto en el norte del país, en el centro de la República, y pues bueno, esto se puso a disposición públicamente ya por allá del año de 1985, es decir, cuando ya habíamos empezado a trabajar sobre los suelos expansivos en Querétaro y ya teníamos la zonificación. También más adelante se obtuvo una para Querétaro, esta la hice particularmente yo, su servidor allá también, pero esta se hizo conocida pues, hasta 2006, aunque sabíamos de antes que esta era la dimensión, aunque aquí manejamos otras técnicas para identificar las áreas con suelos expansivos, que son las que se ven en tono verde, y aquí corresponde prácticamente al 20% de la superficie del estado de Querétaro, son las zonas de los valles, en zonas semiáridas, por supuesto, que son las que están aquí en verde. Querétaro y los municipios vecinos están en esas zonas verdes, y se incluye hasta San Juan del Río. En fin, así las cosas, progresando en esto, conociendo cada vez más gracias a las contribuciones logradas y el apoyo del doctor Robert Litton, que ha sido y fue siempre medular en el avance, en el estudio de este tema en Querétaro y ha trascendido en el país, porque ha estado también dando conferencias y seminarios en otras regiones. En la misma Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica estuvo presente en Cancún, donde dio una conferencia. Ha estado también en 2 seminarios en Querétaro. En fin, ha sido mucha la contribución del doctor Litton. Él nos ayudó mucho a avanzar de manera más acelerada de la que llevábamos hasta antes de haber tenido el trato directo con él. Es que le tenemos nuestro agradecimiento perenne al doctor Robert Litton. Como ven ustedes en la figura 3, es un perfil de los obtenidos ya dentro de la investigación de suelos expansivos en Querétaro.
Esto se refiere a un perfil de Jurica, donde se ven pues, las plasticidades, entre otras cosas, la succión que está puesta en PF, que es lo que se mide con papel filtro, o en megapascales. Los dos números que se ven en pareja, uno se refiere a PF y otro se refiere a megapascales. Aquí están las conversiones. Digamos, un kilopascal, el valor numérico es 1 de PF o 0.01 kilogramos por centímetro cuadrado. Así están entonces las dimensiones. Y bueno, aquí las observaciones sobre el suelo. Y aquí también, pues, el perfil de succiones que se lleva hasta 3 metros de profundidad, pensando que esa podría ser la capa activa del suelo. Para definir la capa activa, pues no es nada sencillo. Y hablaremos más en el tema de esta conferencia. En esta imagen ven ustedes la presencia del doctor Robert Litton, junto con el doctor Juárez Vadillo, otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, del área de geotecnia y también del área de estructuras, y otros colegas del Instituto Mexicano del Transporte que nos acompañaron a ese seminario, que fue excelente con la presencia y contribución del doctor Robert Litton. Asimismo, también el doctor Litton, nuevamente en 2011, estuvo invitado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro y por la Universidad Autónoma de Querétaro, junto con el doctor Juárez Vadillo, en donde también pues, participó con una excelente conferencia y nuevamente impartió un seminario sobre el tema en la Universidad Autónoma de Querétaro, un seminario muy relevante también que nos dejó mucho material, mucho aprendizaje, con lo que seguimos siempre pues, avanzando en la investigación. Aquí está una imagen de la convocatoria para el seminario que impartió el doctor Litton sobre pues, lo que es el diseño de pavimentos y cimentaciones sobre suelos expansivos. Y asimismo, pues también la grata experiencia que tuvimos en el año de 1990, cuando en la reunión nacional, la 20ª en San Luis Potosí, estuvimos compartiendo con el doctor Jiménez Salas, que fue el responsable de la conferencia Nabor Carrillo, y que además, pues en el panel está el doctor Alberro, el doctor Romo, el doctor Aubinet y su servidor, que tuvimos también alguna participación, en donde lo magistral, por supuesto, fue la 10ª conferencia de Nabor Carrillo, que también nos dejó un excelente aprendizaje y oportunidad de tener una comunicación continua con el doctor Jiménez Salas. Y esto es, pues, digamos, el cómo va dando el quehacer en la investigación en suelos expansivos, y a la fecha podemos decir que nosotros hemos mantenido relaciones con colegas como los mencionados, con el doctor Frelon de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, aunque él ya ahorita no está ahí, con el doctor Secher Orowell, que también mantuvo un contacto muy cercano desde años atrás con la Universidad Autónoma de Querétaro, y empezó él también a adentrarse, aunque estaba en arcillas sensitivas, se adentró también en los asuntos relativos a suelos no saturados en buena medida, y ha estado con nosotros en varias ocasiones en Querétaro. Ahora bien, nosotros tenemos ya pues, muchos egresados del posgrado, de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro, que se encuentran en diversas partes del país, y también algunos en el extranjero trabajando y prestando naturalmente sus servicios como ingenieros, geotecnistas, consultores para empresas y en lo particular. Otro ejemplo de la actividad de la ciudad pues, son los diversos cursos. Aquí está la geomecánica avanzada, que se dio en 2006, donde está la doctora Carrión presente, que en ese momento coordinaba la delegación de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos en ese entonces, en donde este evento también pues, permitió una nutrida concurrencia de gente de diferentes partes del país y también algunos extranjeros. Debo subrayar que la Universidad Autónoma de Querétaro tiene una de las aportaciones en la que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Universidad Autónoma de Querétaro han sido relevantes. Me refiero al libro de mecánica de suelos no saturados, publicado en 2004. En él contiene una integración de avances del conocimiento hasta ese momento, en donde participan una diversidad de autores de la Universidad Autónoma de Querétaro, profesores, y de colegas del Instituto Mexicano del Transporte. Y en él, se tuvo todo el apoyo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que se abocó además a armar la edición y a su publicación y en el apoyo de las empresas que pues dieron los recursos económicos suficientes para llevar a cabo una edición de 1000 ejemplares, en los que creo que ya quedan pocos. Asimismo, la Universidad Autónoma de Querétaro ya creó también un simposio internacional de mecánica de suelos no saturados. Estamos por llevar a cabo el tercero en este mes de octubre, que está pues ya muy a la mano. Así que habrá que estar presentes. Obviamente el estudio de la mecánica de suelos en cuanto a cimentación sobre suelos expansivos destaca mucho desde las conferencias que se originaron en Texas, precisamente las 2 primeras en Texas A&M University, la siguiente en Israel, la 4ª en Colorado y así sucesivamente,
que luego evolucionaron a mecánica de suelos no saturados y ya dejaron de llamarse cimentación sobre suelos expansivos. Ahora están contenidas en un tema más grande, que es lo que le pasó a Querétaro. Empezó con investigación sobre suelos expansivos, pero ahora cimentación sobre suelos expansivos, pero ahora es investigación sobre mecánica de suelos no saturados, y una de las partes más grandes, sí, es la de cimentación sobre suelos expansivos. Y esto ha llevado a la gran contribución que ahorita también yo creo que no tiene mucho de satisfacción, la del libro del doctor Eduardo Rojas González de nuestra universidad, que además de dirigir nuestra delegación en Querétaro, también, ¿qué les diré? Ha logrado un libro que se llama Igual, que como se denominó la 10ª conferencia de Nabor Carrillo del doctor Jiménez Salas, hacia una teoría unificada de mecánica de suelos no saturados. Digamos, es el nombre básicamente, que pues tuvo también la conferencia del doctor Jiménez Salas. Y ahí concentra mucho de toda la modelación que ha llevado a cabo para articular bien lo que es el comportamiento como suelos, como si fueran, digamos, las mecánicas suelos de Terzaghi, como estuvieran unificadas, digamos, lo que es los asuntos del tema de cambios volumétricos, con lo que se refiere también a resistencia al esfuerzo cortante, y eso pretendiendo unificar, a tratar de tomar todo lo bueno que tenemos de la mecánica de suelos clásica, integrado con lo que hemos ido aprendiendo de la mecánica de suelos que ahora denominamos no saturados, que sería lo más extenso. Bien, habría tanto que decir en estos aspectos históricos, pero en ese camino, hoy en día se enseña mecánica de suelos no saturados, no solamente en la Autónoma de Querétaro, que mantiene cursos de cimentaciones sobre suelos expansivos, como también el curso formal del posgrado, que es mecánica de suelos no saturados, que hemos dado diferentes maestros. Y ahora también tengo conocimiento de que la Universidad Nacional Autónoma de México, en su división de posgrado, también ya ofrece el curso de mecánica de suelos no saturados, que también ha desarrollado también ahí trabajo sobre el tema, y hemos trabajado en algunas cosas de manera conjunta. Bien, en cuanto a generalidades, pues bien, sabemos bien que el suelo expansivo, como decía el maestro Rico Rodríguez, es un fenómeno que se da ante la presencia de un suelo arcilloso que contiene normalmente proporción significativa de morilonita, y que ante los cambios de humedad en temporada de lluvias se hidrata, sobre todo las capas superficiales, que son las que nos pueden causar problemas, y de igual manera se deshidrata en tiempo de estiaje. Esos cambios volumétricos son los que va a sufrir una cimentación que se emplace sobre este tipo de depósitos. Sin embargo, hoy en día, no solamente es eso lo que hay que tomar en cuenta. Podríamos pensar en la capa de suelo que sufre cambios de humedad durante los cambios estacionales, pero la realidad es que esta capa lo que se tiene es que no es una capa, que sea de un valor fijo, de un cierto espesor, sino que esta dependerá en cada año de cómo fueron las condiciones, digamos, meteorológicas, qué tanto hubo de lluvia, qué tanto hubo de estiaje, y cada año pues puede haber algunas diferencias significativas. Y habrá así alguna profundidad donde el suelo casi no se entere de lo que pasa en su superficie. Pero también hay otras cosas que hacemos cuando construimos viviendas. Cambiamos nosotros las condiciones de infiltración y por tanto la capa activa se modifica cuando construimos algo. También cuando se construyen en la zona vecina a una edificación, otras construcciones también pueden modificar la humedad de la zona. Y la otra cosa que puede modificar es la existencia de fugas en instalaciones hidrosanitarias de una vivienda, en un momento dado, mal funcionamiento de drenajes incluso que pueden ser de carácter público, drenajes que están dañados, fugas en tuberías de agua potable, en fin, todo eso puede provocar cambios en la humedad del suelo. Así es que cubrir todas esas complejidades no es nada sencillo para poder modelar y encontrar una forma de analizar y diseñar cabalmente lo que es una cimentación sobre un suelo expansivo. En fin, entonces así vemos que la capa activa tiene, digamos, situaciones que pueden cambiar. Y también, o sea, no existe una sola capa activa, sino es una zona que puede ser activa y no sabemos qué tanto sea. Y en un estudio particular para una edificación, difícilmente podemos tener indicadores de cómo ha variado con cada año y cómo puede modificarse cuando generemos una superficie cubierta o cuando en las zonas vecinas se generen superficies cubiertas. Eso va a cambiar las condiciones de humedad y las capas activas. Es decir, la capa activa no es fija y por otro lado es sumamente susceptible a diferentes situaciones. Eso hace más complejo todo. Y por lo tanto, las cimentaciones que tenemos, las variantes que pueden ser cimentaciones en base a pilotes cortos con punta de campana, tipo palafitos pegados
las losas de cimentación del terreno para que el suelo se expanda sin afectar. Asimismo, en cimentaciones superficiales tendríamos sobre las que actúan en la estructura las zapatas aisladas, corridas y las losas de cimentación plana y nervada. No obstante, en la mayoría de las construcciones hoy en día de vivienda, por ejemplo, de interés social, se suelen construir losas de cimentación con condiciones bastante modestas y no siempre con los estudios que serían necesarios para tener mejor certidumbre de un buen comportamiento. Y sobre el suelo, pues bueno, tenemos medidas para prevenir problemas sustituyendo el terreno. Si la capa activa es factible, pues la cambia uno por un material inerte, compactado, o generar cierto aislamiento de las humedades de manera que garantizar razonablemente que se mantenga estable la humedad, o una estabilización que puede ser cara, como mezclando arcilla con cal, algo que también ha sido investigado por la Universidad Autónoma de Querétaro, pero que no presenta de manera muy promisoria, no representa una alternativa real para cimentaciones, aunque en otras obras de infraestructura, ejemplo del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, utilizaron importante estabilización con cal y ha sido afortunadamente pues, exitosa. Bien, avanzando en este tema, vemos un perfil típico de lo que es un suelo, pues digamos, que presenta zona saturada y no saturada. Ustedes verán la zona de un nivel freático aquí representada en la línea segmentada. Por encima, una zona que aparece toda en tono oscuro, en donde se muestra que el grado de saturación se mantiene al 100%, pues, por ejemplo, por acción de la capilaridad, puede estar saturado. Más adelante, el grado de saturación es inferior al 100%, y evidentemente eso trasciende en lo que es el gráfico de presión de agua en los poros del suelo, en donde mientras esté saturado, pues bueno, es la presión como tradicionalmente la conocemos, la presión de agua, donde aplica muy bien la teoría de Tersay, mientras esté saturado. Y arriba de ese nivel, hasta donde logra saturar el suelo estará no saturado y la presión del agua, pues ya no seguirá necesariamente hacia el lineal, y desde luego la presión será negativa, la presión del agua, y volviendo a la parte superficial donde el efecto solar, pues en tiempos de estiaje será el que provocará mayor desecación y la presión del agua pues será en magnitud mayor y por tanto el suelo se presentará más agrietado y mayor tamaño tendrán los agrietamientos cercanos a la superficie. Este es un perfil que alguna vez preguntaba yo en alguna reunión con colegas, bueno, ¿y cuál es la distribución de esfuerzos efectivos en un suelo no saturado? Y pues esto no lo encontramos de momento pues en los libros tradicionales de la mecánica de suelos. Y así enseguida, pues en este esquema que se está construyendo, pues vemos lo que podría ser una zona activa, es decir, la humedad cómo varía en tiempo de estiaje, en donde está más seco en la superficie, está aquí la humedad en porcentaje, y en la superficie el suelo en tiempo de lluvia pues se encuentra más hidratado, que es la línea en azul aquí marcada. Pero reitero, esta zona activa pues realmente no es fácil de determinar, y menos para el estudio para alguien que va a construir, por ejemplo, un desarrollo habitacional. No tendría referencia de varios años como para definir cuál es la capa activa, y sería además la del terreno virgen. ¿Qué va a pasar cuando esté construido? Pues va a ser otra cosa. Como ven, es difícil predecir cómo va a cambiar la humedad en el subsuelo y hasta dónde va a llegar el efecto. En una zona que tal vez no era activa en su tamaño, posiblemente se haga de mayor espesor la zona activa, en donde pueda cambiar la humedad. Sin embargo, con el paso de los años, las superficies cubiertas tienen también a cierto equilibrio de humedad, sin dejar de reconocer que pueden también existir los fenómenos que atañen a las fallas en las instalaciones hidrosanitarias, que provocan fugas o algunos daños de drenaje, incluso público, o de abastecimiento de las líneas. La presión de expansión es un concepto que también no siempre se ha alcanzado a comprender debidamente. La ASTM tiene 3 procedimientos para determinar esa presión de expansión, pero realmente la presión de expansión no es un valor único. Si un suelo que extraemos del sitio está muy desecado porque lo tomamos de una zona de intensa desecación y de un año muy bajo de lluvias, pues va a aparecer, pues, digamos, con una succión muy grande y por tanto con un potencial de expansión volumétrica igualmente grande si lo hidratamos. Si lo llevamos a un consolidómetro y lo colocamos y le restringimos la cara, como puede ser una prueba con el método A de la ASTM, pues veríamos que el suelo pues,
se expande tras saturarlo bajo una carga que puede ser de 1 kilopascal según esta norma, y luego lo hidratamos ya después de que se terminó de expander y lo comprimimos hasta más allá del valor en que estaba el volumen original, de manera de construir una curva de compresibilidad en donde el suelo en esta zona pues está saturado definitivamente porque se saturó previamente, o al menos así se considera, y así se mantiene. Es una curva del suelo de compresibilidad habiendo sido saturado. El volumen original estaba con esta relación de vacío inició y la presión de expansión correspondería a este valor. Esto sería para la condición en que se obtuvo la muestra en ese tiempo, pero si la muestra se hubiera obtenido en un tiempo de lluvias, a lo mejor hubiera estado con una relación de vacíos mayor y la expansión posible sería menor y la presión de expansión también menor. Entonces, ¿cuál es la presión de expansión? Pues es un valor que es circunstancial y por tanto no es fácil de aprovechar como un parámetro, pero naturalmente tiene su utilidad. Esta es la trayectoria en un esquema de 3D que muestra ya en lo que es entendido otras dos variables de estado, que es básicamente la de presión total y la que refiere a succión y la relación de vacíos en el eje vertical que aquí se traza. Esta es la prueba vista en 3D. Iniciamos una carga con el suelo no saturado, lo hidratamos y ya está bajo carga externa constante hasta que se expande al total, luego comprimimos ya bajo el plano de saturación que es este, y esta sería la gráfica de cargar. Aquí estaría el volumen original y esta sería entonces nuevamente la presión equivalente a la presión de expansión que a veces se menciona. Voy a tener que apurar un poquito para poder transmitir estas cuestiones que hemos estado mencionando, lo que refiere a la capa activa. La cuestión que refiere al efecto de las membranas que en un momento dado nos permiten observar que cuando construimos nosotros una vivienda, por ejemplo, o un pavimento, que se considera una superficie impermeabilizada razonablemente, hay una zona que con los cambios estacionales, aquí es un experimento de 15 meses, hay una zona, en este caso es una membrana circular de diámetro aproximadamente de 3,5, en donde aquí se muestra todo lo que sería el diámetro cubierto, muestra que hay una zona en donde a lo largo digamos, del tiempo, prácticamente no tuvo movimiento vertical. Es decir, una vez que tuvo, digamos, su primera expansión, se mantuvo bastante estable al paso del tiempo, mientras las zonas de las orillas de la membrana y más alejadas, pues presentan naturalmente circunstancias muy distintas y serán mucho más inestables ante los efectos ambientales. Entonces, esto nos da una idea de lo que impacta una superficie, digamos, cubierta. Y en cuanto a envolventes de diseño de cimentaciones, pues podemos ver nosotros que estos son los patrones a veces más extremos de expansión de un suelo, en donde pues vemos, suponer que la losa es rígida infinitamente y se genera un montículo en donde todo esto pues se vuelve en un efecto de tensión impresionante en las fibras superiores del concreto, que requiere entonces de mucho acero, y en la parte inferior pues habría esfuerzos de compresión significativos, pero el momento flexionante pues estaría poniendo en gran tensión naturalmente las fibras superiores. Y en el caso opuesto, por ejemplo, cuando se genera el efecto opuesto y lo que está contraído es el interior y expandida la zona perimetral, es decir, lo que está expandido, por dicho de otra forma, en los extremos, nos genera que ahora el momento de tensión esté el flexionante en las fibras inferiores impactando de manera relevante, que obligaría a un armado de acero muy importante en las fibras inferiores. Entonces, según fuera temporada de lluvia o estiaje, una losa de cimentación tendría que tener refuerzo tanto arriba como abajo, lo cual es pocas veces visto, pero esta sería la realidad si estuviera sujeta a esa condición idealizada y extrema. Y bueno, un padrón podría ser el otro que se muestra ahí con una configuración más variable, diversa, ante diferentes zonas expandidas y otras, digamos, no. La ecuación de Litton, que representa la relación entre cambios volumétricos y succión, que sería la primera. Este coeficiente gamma es el coeficiente que podríamos denominar índice de compresión o coeficiente de compresión por succión. Y el de la ecuación abajo sería por succión y el de abajo sería por el esfuerzo externo. Es un gamma diferente, porque estamos hablando de dos variables de estado. En este caso es un esquema tridimensional. Los volúmenes podrían estar en el eje de las abscisas y en un plano horizontal podría estar por un lado la succión y por otro lado lo que es la presión neta, digamos la presión externa.
si existen ambos efectos, bueno, ustedes viendo un gráfico de lo que estamos describiendo verbalmente y de las ecuaciones, aquí están las pendientes de los gamas, aquí está en escala logarítmica la presión total y en el lado derecho vemos en la línea horizontal lo que refiere a la succión y el volumen en la línea vertical. Es una superficie de estado realmente. Asimismo, en esta ecuación, pues integrando podemos obtener la ecuación correspondiente de la relación de volumen con esfuerzo total o con succión, y es decir, tener, pues digamos, la representación de la suma de ambos efectos que puede existir, y aquí está en esta forma ya, en esta ecuación derivada de los logaritmos que tenemos expresados en la ecuación primera. Esta ecuación la obtiene Litton. Él se inspiró mucho en el coeficiente gamma que proponía el doctor Juárez Badío, y que estuvo trabajando con el doctor Litton un tiempo en Texas A&M University. Estas son representaciones de la superficie de estado con otro esquema. Aquí tenemos en el inciso A la relación de vacíos y en el inciso B con la humedad. Todas estas serían finalmente superficies constitutivas, ya sea con relación de vacíos o con la humedad. Y estas son algunas obtenidas en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, con suelos de un fraccionamiento denominado jacarandas, en muestras obtenidas a 2,5 metros de profundidad, en arcilla expansiva, desde luego. Entonces vemos nosotros el esfuerzo aplicado y en otras de las líneas la succión está en megapascales y el cambio volumétrico aquí se presenta en epsilon índice B, que sería el volumétrico. Otro gráfico lo vamos a ver adelante de la misma investigación. Esto fue realizado en un trabajo de tesis de grado del ingeniero Leal, hoy ya doctor también por la Universidad Autónoma de Querétaro. Este es el tratamiento en esta imagen de la figura 12 de cómo trata uno de proteger la humedad bajo la construcción a través de alguna membrana debidamente colocada y que nos evita o nos aleja de los cambios de humedad en las zonas externas y mantiene, que no diría yo que la humedad constante, pero mantiene la humedad bajo nuestra edificación menos variable, es decir, la hace menos, por tanto, vulnerable a cambios volumétricos. Y de hecho, con una tendencia a equilibrios de humedad que va a favorecer un comportamiento. Eso pues está estudiado, y lo que vimos de aquellos experimentos que hicieron con membrana impermeable en la gráfica anterior, durante un estudio de 15 meses, con una membrana de polietileno equivalente, pues que muestra que las partes centrales siempre mantienen más estabilidad en cuanto a cambios volumétricos porque la humedad no cambia tanto. Y ven, avanzando en esto, algunos avances del conocimiento de los suelos expansivos y así como de sus limitaciones, ha sido la ecuación primero de Bishop, la que se conoce primero en 1959. Este sería el esfuerzo efectivo con la concepción de esta ecuación de Bishop, que sería la presión neta, digamos, la que le llamamos a presión total, que sería U índice A, sería la presión del aire en los poros, más el efecto de Xi, un parámetro que luego se va a estudiar por el doctor Rojas Más, y multiplicado por la succión, que es la diferencia de presión del aire en los poros con la presión de poro en el agua. O sea, el agua en los poros y el aire. Esta diferencia es lo que nos da la succión. Y Xi es un parámetro que depende, por tanto, del grado de saturación. Este parámetro puede valer 1 en el caso de suelos saturados, y la ecuación pasaría a ser en la forma simplificada de Terzaghi, su ley de Terzaghi. El doctor Rojas se dio a la tarea de determinar el parámetro Xi, cómo explicarlo teóricamente, cómo obtenerlo experimentalmente, y es mucho en lo que se basa su libro de Hacia una teoría unificada de mecánica de suelos no saturados, que publica en 2018 en inglés con el mismo título de la conferencia en Amor Carrillo del doctor Jiménez Salas, que presentó en San Luis Potosí en 1990. En fin, este es el trabajo en mucho de la medida del doctor Rojas de lo que ha estado investigando en los últimos años. Y él trata precisamente de obtener ese parámetro Xi a través de definir lo que es un concepto, un nuevo modelo, donde considera que hay zonas del suelo que podrían estar en el suelo no saturado, microporos que podrían estar saturados y que tuvieran partículas muy pequeñas, y otros macroporos que podrían no estar del todo saturados, y entonces esto da lugar a la generación de estas dos representaciones, la que se refiere a grado de saturación en la fracción no saturada, ese índice W, y en el otro caso lo que se refiere a la fracción de suelo que permanece saturada, F índice S. De esa manera, entonces, pues ha estado tratando de encontrar lo que es ese valor del parámetro Xi, y ha hecho mucho
en esa materia, avanzando en la investigación al respecto. Bien, aquí recomiendo algunas referencias. En esto ha estado trabajando mucho en modelos porosos el doctor Jaime Horta junto con el doctor Arroyo y con el doctor Rojas. En fin, hay grandes contribuciones para lograr modelos constitutivos totalmente acoplados para suelos no saturados. Este es, digamos, el esquema básico que presenta el doctor Rojas, donde hay zonas de microporos que están, vamos, prácticamente saturados y otras zonas de poros que tienen aire entre partículas, entre granos más grandes. Esto entonces es lo que se trató de investigar y se ha tratado de investigar a través de porosimetría. Y bueno, que han caído en lo que es la teoría, digamos, unificada de mecánica de suelos no saturados. Hacia eso está caminando esto. Y aquí está el título del libro, exactamente, y el año de publicación para los que deseen obtenerlo, que lo voy a presentar en forma muy, digamos, a través de la imagen, a ver si se alcanza a ver, es este. Y pueden tenerlo, yo creo que a la mano, en su momento. Y no vamos a entrar en más detalles sobre lo que es la mecánica, son nosotros que está clasificada en cuanto a los efectos de cambio de volumen y los de resistencia al esfuerzo cortante. Vamos a tratar nosotros básicamente sobre expansión y contracción, que hemos lo que he estado viendo para cimentación en suelos expansivos principalmente. Y bueno, las alternativas para cimentar, yo recomiendo mucho que revisen y que estudien esta obra del doctor Nelson y coautor con el doctor Miller de 1992, se denomina Expansive Soil, su libro, es editado por John Wiley, y recomiendo esas páginas que ahí están indicadas. Y el libro de mecánica de suelos no saturados, editado por su servidor y nuestra Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Universidad Autónoma de Querétaro en 2004. Está accesible. La modelación que hemos estado trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro y sobre todo liderada por el doctor Jaime Horta, se refiere a un tratamiento de las cimentaciones con lo que se refiere a un fenómeno tal en donde el suelo está sujeto a efectos aleatorios, es decir, y se trata de revisar sobre ciertas condiciones extremas factibles. La cimentación, sea una retícula de cimentación, zapatas corridas, reforzadas contra traves, o una losa, digamos, de concreto, una placa, supuesta sobre resortes, pero bueno, esto va a ser parte de la modelación, siendo lo que es el modelo, apoyándose en el modelo de Winkler, y a la vez suponiendo que está apoyado en una membrana que va a ser capaz de absorber lo que refiere a esfuerzos cortantes y que de esa forma nos permite hacer una simulación completa, suponiendo esas tensiones que son, al apoyar en la membrana bajo tensión. Esto representa entonces la capacidad cortante que realmente tiene el medio. Y en este sentido, habrá que generar eventos aleatorios como las expansiones. Se puede expandir el suelo en cualquier parte bajo la cimentación, por una u otra causa, pero a la vez podría contraerse, es decir, una contracción volumétrica por una pérdida de humedad. Esto genera una complejidad y esto es variable con el tiempo también. Entonces tenemos que hacer una simulación de estas posibles máximas expansiones viables, o sea que de alguna manera calculamos en base a los estudios de mecánica de suelos, o de las máximas contracciones. Al someter a esta situación el suelo en eventos aleatorios debidamente diseñados a través de una subrutina en un ambiente ANSYS, logramos observar dónde se concentran los momentos friccionantes máximos y en qué rango se encuentran, así como también por los esfuerzos cortantes, de manera de poder diseñar cabalmente la cimentación ante cualquier circunstancia y naturalmente considerando las descargas de la propia cimentación y acoplando en la medida de lo posible también la subestructura, lo cual también pues es posible. Esta es la ecuación en la que sintetiza el trabajo del doctor Jaime Horta, digamos, tanto los parámetros que van a ser utilizados como también las variables que están considerando, las descargas de presión concentrada, bueno, de fuerzas concentradas, de presiones, de la carga propia, cargas vivas, también lo que refiere considerar la rigidez de la cimentación, como considerar la rigidez naturalmente del subsuelo. Entonces, todo esto es lo que se tiene que articular debidamente y hacer una interacción que en buena medida aprovecha una subrutina que se denomina PARSE, procedimiento aleatorio para el análisis y diseño racional de retículas de cimentación sobre suelos expansivos, pero no solo retículas, estas se extienden en un artículo más adelante a lo que son losas de cimentación.
esta es una forma simplificada de la ecuación. La matriz de rigidez que se refiere al suelo, el vector de desplazamiento su y el vector de carga F minúscula. Todo esto, bueno, es lo que relaciona lo que es el comportamiento en análisis y diseño de la cimentación. En el esquema mostramos zonas de posible contracción, se definen incluso qué áreas de contacto para la posible contracción, qué superficie de contacto tenemos y dónde son zonas de expansión posibles, pero todo esto es aleatorio. Entonces está simulando una serie de eventos en una cantidad de ciclos hasta que permite obtener promedios. El programa está generado en un lenguaje APDL para un ambiente ANSYS y bueno, creo que esto permite tener una idea de los parámetros. Aquí están en relación, no los voy a mencionar todos y cada uno de ellos. Sí se asignan parámetros elásticos y también lo mismo para la subestructura de lo que es la cimentación. Y hay también ya la posibilidad del análisis para lo que es cimentaciones de geometría irregular por los efectos de suelo expansivo. Y aquí recomiendo yo mucho el análisis en 3D de la cimentación con este artículo, bueno, es un poco más reciente que lo que se publica en el libro de Mecánica de Suelos No Saturados, este es de 2011, pero creo que presenta un avance significativo porque ya puede analizar cualquier geometría bajo efectos de expansión y está publicado en el Indian Journal of Science and Technology. Ahí está la referencia. Y bueno, esto habla un poco de los arreglos de la cimentación en los que ya no voy a tener. Puede considerar incluso capas de interfase entre la cimentación, la losa y lo que es el suelo expansivo, como pueden ser capas de sustitución parcial del terreno, lo que llamamos capas de tepetate y más. Y en cuanto a resistencia al esfuerzo cortante, quisiera aquí señalar que no es un problema significativo para cimentaciones, por ejemplo, de viviendas. No he conocido a la fecha ningún problema de falla por resistencia al esfuerzo cortante o por capacidad de carga en cimentaciones sobre arcillas expansivas. Nunca he conocido alguno, no para una vivienda. Es improbable. Podría ocurrir si alguien hiciera cimentación en zapatas aisladas y no midiera las consecuencias de que además la humedad solo puede cambiar y reblandecerse por efecto de una hidratación. Y sí ha habido problemas de ese tipo, pero eso pues es algo que no debe ocurrir. Y lo que sugiere un servidor, lo hemos presentado ya en algún artículo publicado en la Reunión Nacional de Mecánica de Suelo, es en el comportamiento de suelo no saturado en pruebas triaxiales. Al iniciar en un suelo no saturado, aumentar el confinamiento, pues el suelo naturalmente comprime su volumen porque el aire es muy compresible, aunque yo cierre el drenaje, y la envolvente que se va obteniendo de falla es curva, hasta que se comprime tanto el suelo por la carga externa aplicada que deja de existir realmente la fase gaseosa, y entonces ya se comporta como un suelo saturado. Mi sugerencia realmente es considerar pues una resistencia al esfuerzo cortante que incluso puede ser una prueba de compresión simple en la condición del suelo como se encuentra, porque además agrega un factor de seguridad como la teoría de Skempton, tomando solo en cuenta la cohesión aparente que de esa forma se determina. Y en una forma un poquito, quisiéramos, más elaborada, pues podríamos tomar nosotros, bueno, aquí está la resistencia de compresión simple, si fuera sin confinamiento, sería una prueba simple en la arcilla, hay que elaborar con mucho cuidado las probetas, por cierto, y podríamos tomar esta como lo más conservador, un poquito tomando más atrevimiento, podríamos utilizar la carga vertical estimada, carga externa, que sería el gamma del suelo por su profundidad al desplante de la cimentación, y sobre la línea curva mirar en el cortante lo que sería una equivalente a una prueba CUU, es decir, una cohesión de una prueba no consolidada, no drenada, y daría un valor algo mayor. Pero como no sabemos si la humedad se mantiene como la obtuvimos la muestra en el campo y puede ser diferente cuando un día llueva más o se hidrate más, pues yo sugiero el rango más conservador, porque además no nos va a faltar capacidad de carga que fácilmente resuelve las necesidades de una zapata de cimentación y por supuesto contumaz para una losa de cimentación. En un estudio de caso de vivienda, voy a tener que ir con mucha prontitud. Se trata de viviendas construidas en la ciudad de Chihuahua, en donde los daños fueron terribles y los daños se quería saber por qué habían ocurrido y si había peligros para los habitantes, si había un posible segundo piso que fuera viable construir, una segunda planta, y qué recomendaciones había que dar para realizar estas acciones en cuanto a construir algo más. Y así se revisaron las viviendas, se revisaron deficiencias estructurales como geotécnicas, aspectos estructurales que pueden ser deficiencias de supervisión y control de calidad,
Deficiencias en el análisis de diseño estructural, y de aquí les anticipo. Las deficiencias estuvieron en todas partes, y porque tenemos que acelerar aquí el resultado de este estudio de caso. Y además, pues había carencia de análisis y cálculos que hubieran justificado alguna capacidad de carga, aunque les digo, eso no fue el problema, eso seguro. Pero sí había problemas de deformaciones y algunos asentamientos que pudieron haberse dado por carga propia, aunque son poco significativos. Pero sí también podía haber expansión y colapso porque en esta región había posibilidades de calibratar el suelo si hubiera expansión, como sí ocurrió en este caso, pero también había unas zonas que en otras investigaciones habíamos encontrado que esas, al hidratar el suelo, analizar en el laboratorio, al hidratar bajo carga, bajo la cimentación que van a estar sometidas sobre el terreno sobreyacente, encontramos que sí era factible el colapso. En fin, aquí lo que observamos es que las losas eran realmente insuficientes, aunque tuvieran 10 centímetros de peralte, pero, y también que la zona de base compactada previa a la losa de cimentación también no cumplía especificaciones de la ST, estaba mal compactada y no se llevaron a cabo los estudios necesarios para el caso. Estas son las viviendas tipo, este es el caso 2007, hay de otros años, casos semejantes para este tipo de vivienda de interés social. Muy desafortunados, pero en el tiempo las cosas se han podido mejorar. Este es un ejemplo de las baterías, de los análisis que hicieron, tanto por efectos de carga propia, analizando todo como si fuera bien hecho, es decir, las descargas de la edificación, la cimentación, el terraplén construido y luego el comportamiento del suelo con sus propiedades mecánicas. La realidad está aquí en el perfil, una plataforma de caliche, un pedraplén, le llaman allá típicamente matacán, arcilla negra poco expansiva, casi 1 metro, y una arcilla de 1.3 metros o más expansiva. Pero esto puede ser suficiente para que haya problemas, por supuesto. Entonces nosotros pues encontramos que esta arcilla, efectivamente, la que aquí aparece en el tono rojo en la capa, pues era la inestable, pero también había problemas en la compactación de lo que fue la plataforma de caliche y en fin, no había confiabilidad. Hicimos pruebas de expansión bajo carga, diferentes presiones, pensando en la máxima descarga que podría haber sobre el suelo expansivo, esa capa de suelo rojo, y podríamos ver que a la descarga que tenía el contacto de la zona expansiva con la no expansiva, las expansiones podían ser del orden del 2%. Obviamente 2% en 1 metro de arcilla, pues ya son 2 centímetros, y más si son distintos los movimientos por hidratación distinta que ocurra, pues los problemas pueden crecer. En fin. Y así pues estimamos las descargas, se hizo el análisis como si el suelo no fuera expansivo y también luego como si fuera expansivo se sometió a efectos. Ya hablamos de lo que es la trayectoria de esfuerzo en las pruebas de expansión bajo carga que corresponden en este caso al método A de la ASTM. Y bueno, con mucho cuidado observamos la naturaleza de las viviendas y volviendo a esto, ante los problemas se había implementado en el lugar por parte de los constructores un remedio de construir también membranas para proteger de la humedad, del cambio de humedad al interior del subsuelo en el que están colocadas las viviendas, y pusieron estos plásticos de polietileno en esas circunstancias, pero esto es bien delicado, porque a veces cuando estos sitios como el que vemos aquí se rellenan con material grueso, así nada más, y luego se tapa con tepetate, por ejemplo, pues pueden ser una fuente de abastecimiento de agua a profundidades mayores a las que hubiera llegado el suelo si no se hubiera hecho. Entonces tiene que tenerse mucho cuidado al construir este tipo de remedios si no se tiene la prudencia necesaria. Aquí ven un material granular, es una grava con la que estaban rellenando, y pues por ahí puede entrar mucha agua. Y puede llegar también a hidratar zonas más profundas del suelo bajo la vivienda con el paso del tiempo, y sobre todo si se estanca el agua en esas zanjas, son como unos pequeñitos acuíferos que van a abastecer a gusto al subsuelo bajo la vivienda, si no se tiene cuidado en su drenaje. Y este es el desastre armado en las losas de cimentación, que muestra pues que están los armados, se ven al paño inferior de las losas de construcción. Esto ya fue cuando descubrimos algunas de las viviendas dañadas. O sea, estas varillas prácticamente están en contacto con el material compactado, la base que recibió al concreto. Y además el concreto que se entregó a obra, se notó que el que entregado por una constructora, una premezcladora, sí lo entregaba con las cualidades y características necesarias, pero el que hacían en la propia obra definitivamente estaba muy mal realizado. Pudimos distinguir esas diferencias. Entonces aquí ven el ejemplo clásico de un mal armado de losa. Así pues, hagan de cuenta que la losa de concreto no tenía protección para recibir tensiones en ningún lado, ni arriba ni abajo. Así, sin entrar a más detalles de especificaciones, vimos los patrones que había de falla en los muros,
observamos que en los castillos incluso luego no había continuidad en los colados de concreto, estaban huecos. Ahí se ve algo del agrietamiento y del defecto del armado. En lo que son las dalas de la construcción, pues había también pedacería de material que no había continuidad en el concreto ni siquiera. Y bueno, esto ya lo mencionamos. Entonces se simularon las fuerzas horizontales sobre el muro en el modelo que se practicó. Se revisó la distorsión angular con levantamientos en la esquina inferior de los muros, o con distorsión angular también con levantamiento en la parte central de los muros. Esa simulación pues, nos permitió saber que si la vivienda hubiera estado bien construida con materiales y demás, tal vez hubiera tenido un buen comportamiento, pero no fue así. Aquí se ven un poco de las imágenes que se obtuvieron en la modelación que se hizo en un ambiente ANSYS, donde por ejemplo aquí se ve el levantamiento en una esquina, pues se analiza todo lo que es el estado de esfuerzos, las posibles tensiones o cortantes que dan lugar a un agrietamiento y los lugares en que observamos que habían ocurrido, y pues sí se encontró definitivamente asociación. Esto es bajo el centro del muro, lo que son las deformaciones que se encontraron. Nuevamente aquí vemos el resultado del padrón de fisuras en los casos analizados. Y pues bueno, esto es lo que observamos. Ahí yo recuerdo que en esto estuvimos aquí el doctor Horta y yo parados y se hicieron los esquemas de cómo se veía desde el observador, pues las imágenes de las grietas para confrontarlas con la modelación. Y bueno, aquí ven en esta imagen también las presiones, lo que son los desplazamientos verticales en un momento dado, con una presión considerada descarga de la presión propia de la edificación, considerada de 1.3 toneladas por metro cuadrado. Y este es un perfil que nosotros sugerimos que se manejara para el cuidado del tratamiento en las futuras obras en cuanto a la impermeabilización con riego asfáltico. Claro que hay que tener material compactado y bien puesto, y pues ya encima se pueden colocar debidamente la cimentación, cuidando mucho las instalaciones hidrosanitarias, que estarían también, deben estar siempre bajo la mayor precaución, que no den lugar a fugas, y naturalmente nunca facilitar la acumulación de mayor humedad en el suelo natural expansivo. Y bueno, pues en este caso ven las conclusiones, pues que pueden deberse a varias cosas. Al efecto de la mala construcción, un diseño estructural muy pobre, la losa de 10 centímetros es insuficiente. De acuerdo a al ACI debería ser de 15 centímetros una losa de concreto. Desafortunadamente los reglamentos no lo propician así. Y bueno, también veíamos que había cálculos y falta de estudios para analizar realmente el comportamiento de la cimentación. Y pues bueno, sí vemos nosotros que con las expansiones generadas, con la simulación que llevamos a cabo, pues sí se justificaba digamos, se explicaba la existencia de las grietas y las fisuras. En fin, no abundando más en esto, pues vamos a continuar con el último tema, y que va a ser de la manera más sucinta, y lo voy a explicar. En el simposio de suelos no saturados realizado en octubre de 2019 en la Universidad Autónoma de Querétaro, su servidor presentó un trabajo sobre lo que es el ingeniero civil y geotecnista, lo que debería de saber cualquier ingeniero civil y cualquier geotecnista sobre suelos expansivos y la reglamentación alusiva, sobre todo a cimentaciones en suelos expansivos. Y en ese sentido, observaba un grupo de preguntas. ¿El lugar donde proyectaré y construir es apto? Frecuentemente como que se ignora la pertinencia, me consta en la práctica, tanto aquí en Querétaro como en muchas partes. ¿Existen riesgos? ¿Cuáles? Claro que existen. Aquí hemos visto construir muchas viviendas en zonas donde eran el cauce natural o almacenamiento de agua, bordos que de pronto se erigen movimientos de tierra, quitan el bordo que había y construyen sus desarrollos habitacionales con drenajes mal planteados, y además sin obras para poder desviar los escurrimientos naturales que siempre va a encontrar el suelo y que no los vamos a poder ocultar y van a provocar problemas posteriores. Bueno, a pesar de las previsiones que un servidor también varias veces hizo autoridades de obras públicas en esta materia, en la licencia que otorgaban, donde ya se fijaron que el desarrollo de esta vivienda se está construyendo en esta zona que es cauce natural y que quitaron un bordo que me consta que es utilizado y que casi siempre tiene agua, y de pronto no va a haber, y va a haber escurrimientos muy importantes y bruscos porque la pendiente del terreno es muy grande. Bueno,
caso omiso, finalmente las cosas terminaban construyendo con todo, y problemas que ya no les quiero conversar, pero que muy desafortunados porque los escurrimientos han llegado a arrasar a las viviendas cuando se han presentado en la intensidad que llegan a ocurrir. Y se pregunta uno, ¿el ingeniero civil debe buscar eso? Yo diría siempre. ¿Qué trabajo de campo y experimental será necesario? Frecuentemente desconoce, y muchos desarrolladores de vivienda hacen uno de acuerdo tal vez a normatividad, algún sondeo en algún lado o dos, y los que construyen ya luego las viviendas, si lo hacen ellos, ya no se preocupan por hacer un estudio sobre su propio terreno, y que nuestro reglamento actual en Querétaro, en el municipio de Querétaro y en el estatal, que había hasta 1990, se advertía que todo predio debería tener al menos un pozo a cielo abierto para verificar las condiciones del subsuelo, para cualquier lote de al menos 200 metros cuadrados. En fin, entonces pues no se promovía, o a veces los quienes iban a construir, a veces los dueños, decían, oiga, pero ¿por qué tenemos que hacer un estudio? Preguntaban. Oiga, ¿se ha sido cuenta que aquí el terreno es muy variable? Si usted aquí excava a 1 metro, tal vez encuentra este material, y tal vez a 200 metros es uno muy diferente, y a 50 metros del otro lado es diferente. Estamos en zona de aluviones, y sí puede haber variaciones en la estratigrafía significativas. En algunas zonas tenemos bastante conocimiento relativamente en cuanto a la estratigrafía, pero hay zonas que están más vírgenes en ese sentido, sobre todo, obviamente, donde están haciendo los nuevos desarrollos, pues por la misma razón se conoce menos. Aunque ya hoy en día tenemos bastante cercanía al conocimiento de la estratigrafía en muy buena zona de todo lo que es el área metropolitana de Querétaro, que incluye municipios como Corregidora, parte del Marqués, en fin. Incluso hasta San Juan de Río tenemos bastante información comparada con la que existía, digamos, hace 30 años. Y sobre las normas técnicas que debemos cumplir. Bueno, los reglamentos las mencionan, pero la realidad es que ningún reglamento que yo conozca en Querétaro, al menos, y creo que esto pasa en la mayor parte del país, salvo en la Ciudad de México, todos mencionan desde que se van a elaborar las normas técnicas y que deben apegarse a ellas. Y la realidad es que no se han hecho las normas complementarias. No hay normas complementarias oficiales, como si afortunadamente las han desarrollado y mejorado cada vez en la Ciudad de México. ¿Qué tipo de cimentación será adecuada y cuál deberá ser el procedimiento constructivo? Es otra pregunta. ¿Será necesaria la supervisión especial? Yo creo que siempre es bueno que tengamos algún perito en las especialidades de estructuras, en geotecnia, que ya en Querétaro también sí se está dando más frecuente, como lo pasa en la Ciudad de México también muy afortunadamente. ¿Qué responsabilidades tendrá una vez concluida y entregada la obra? Bueno, la responsabilidad existe, pero desafortunadamente es lamentable cuando se ejerce, porque también nos ha tocado ver tristemente que algunos inversionistas de la construcción en desarrollos inmobiliarios, también estuvimos asesorando para que se trataran de remediar los problemas después de que se presentaron, porque no fuimos convocados antes, sino hasta que ocurrieron los problemas de daños. Es que, no voy a decir un nombre, pero un inversionista importante de desarrollos inmobiliarios terminó en la cárcel, porque pues, el ingeniero que estaba residente no tenía el dinero para pagar sus responsabilidades, y entonces, pues, digamos que la ley se fue contra el inversionista y sí fue a dar a la cárcel, desafortunadamente. Algo se pudo hacer para que las viviendas que estaban con algunos daños pudieran estar en mejores condiciones, haciendo alguna supervisión de monitoreo de las grietas, porque el suelo expansivo, una vez que ha tenido los efectos de las primeras etapas cuando se ha hecho el desarrollo inmobiliario, la humedad tiende a aumentar normalmente. Esto lo mencionaba ya el doctor Jiménez Salas. Hay un tiempo de atenuación donde los cambios de humedad en el subsuelo tienden a moderarse, es decir, ya hay menos cambios diferenciales y por tanto habrá menos movimientos diferenciales, ni de expansión ni de contracción se presentan, o sea, serán menores, y por tanto no habrá tanta levantamiento ni asentamiento por causas de cambios volumétricos por cambios de humedad. Entonces, pues el comportamiento posterior es más favorable. Observar y monitorear las grietas durante un tiempo para observar también si se estabilizan, y entonces procede a una reparación que sea razonable y que no obligue a rehacer una reparación al año siguiente, sino que quede, digamos, bien servida la situación. Algunas construcciones sí recomendamos, tienen que, recomendación, páguenle a los dueños de las viviendas todos los daños provocados, páguenles el costo total de la vivienda y los daños y perjuicios derivados, y quédense con esos inmuebles que, en mi opinión y sugerencia, si los reparan, pues bueno, háganlo muy bien, y en un momento a veces se puede justificar mejor la demolición, porque a veces sale más caro
como dicen, de poner dinero bueno en dinero malo. Cuando las cosas están tan mal como estas viviendas que vimos en Chihuahua, pues la recomendación de nosotros sería demolición total. Bueno, en fin, los reglamentos de construcción existen para suelos expansivos, sí existen en el municipio de Querétaro. En el estado había uno de 1990 que ya no sabemos si está vigente porque pareciera que ya nadie lo aplica. Y el Código Urbano menciona que los municipios los hagan, son 18 municipios en Querétaro. Desafortunadamente, no todos los municipios los han llevado a cabo. Y algunos municipios, el mejor más avanzado en ese sentido es el de Querétaro, es el que tiene el mejor reglamento, no exento de requerimientos de mejora que ojalá y pronto se hagan, en donde han participado, por cierto, en la elaboración de los reglamentos, pues colegas del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería. Y los reglamentos están, yo diría, aceptables, pero naturalmente, definitivamente, son sujetos de mejoras y convenientes y necesarias. Ejemplo, que todo el mundo tiene que nadie puede construir sino después de haber removido el primer metro de arcilla expansiva, yo diría no necesariamente. Entonces, no se puede ser tan radical, habrá que hacer algunos ajustes. Pero hay reglamentos en municipios que también los elaboraron, pero que copiaron el reglamento o en alguna medida del municipio de Querétaro, o lo que ya antes tenía el reglamento de 1990, el reglamento general de construcción del estado de Querétaro, y que pues hablan de suelos que no existen en sus municipios, como los expansivos, por decir algo. Entonces, como que no están adecuados a la problemática de la zona, del municipio. Cierto que son municipios de no extensión, de no gran extensión, pero igual tienen que tener su reglamento y debe haber uno general, en mi opinión, y debe estar vigente el de 1990 en Querétaro. Pero sí existe cierta normatividad en buena parte del estado de Querétaro, en los municipios, y yo creo que el reglamento general del 90 mantiene vigencia porque nunca ha sido abrogado, que yo sepa, por ninguna ley o reglamento. En fin, entonces, sin abundar más en esto, yo consideraría que pues con esto quedaría concluida la exposición del servidor para dar lugar a algunas preguntas de parte de los amables asistentes a esta conferencia a través de este sistema Zoom. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Viene una lista de referencias y bibliografía para los que las necesiten. Están en este trabajo que las van a poder mirar a forma de relámpago. Muchas gracias. Ahí van. Bibliografía recomendada, parte de referencia, pero creo justo que las vean. Referencias, aquí están una primera parte en las que está basado el trabajo. Una segunda parte también de referencias, porque no era posible concentrarlas en una sola diapositiva. Y en fin, así es que pues tienen todo este paquete a sus órdenes, con el mayor gusto lo comparto con ustedes y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Alfredo Cepeda Garrido. Sin duda alguna, la transmisión de conocimientos que usted nos hace permite a todos los asistentes visualizar la importancia del análisis y diseño geotécnico de cimentaciones en suelos expansivos para que los proyectos sean eficientes y eficaces en cuanto a su seguridad y a su presupuesto. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas y voy a pensar por el antecedente. Odín Guzmán Sánchez pregunta, una consulta. ¿Existe alguna normatividad que te dé o mencione rangos en porcentaje aceptables de deformación de unidades geotécnicas con respecto al análisis tensión deformación? En realidad, no he encontrado en reglamentación referencias a una cosa tan importante que se refiere a esa pregunta, que sería significativo el subrayar, por ejemplo, que la extorsión angular a partir de ciertos rangos, conforme crece, puede provocar daño naturalmente en la superestructura. Una cuestión de término permisible tendría que decir, ¿cuál es la distorsión angular permisible? Bueno, pues sería aquella que garantiza que el funcionamiento de la estructura se mantendrá como se proyectó, como se analizó y se diseñó que tenía que ser. Es decir, que no afecte su función de la... si no quieren no poner un número, es que no pase, por ejemplo, de 1 en 300. Digamos que en 3 metros no se dé un asentamiento diferencial de más de 1 centímetro en cada 3 metros. Eso posiblemente en el término de las viviendas pueda ser soportado por aún con la deficiente estructuración que se suele hacer, por ejemplo, en losas de cimentación,
como decía, de acuerdo a la ACI, deberían tener al menos 10 centímetros, unos 15 centímetros y no 10 como se acostumbran. Y además el acero queda fuertemente delicado en cuanto a su aplicación cuando se pone pues al paño de la losa, ya sea en la parte inferior o en la parte superior, donde va el armado. Entonces, pues debe ir donde el concreto pues, no puede tomar la tensión, obviamente no es para eso. El acero debe tomar la tensión. Y si la tensión puede estar en fibras superiores como inferiores por circunstancias dadas, a lo mejor tendría que ser una doble parrilla. Y por otro lado, si va a estar en un solo lado, en la parte de abajo, como suelen a veces pretenderse las losas de cimentación, pues no estoy seguro de que sea el mejor lugar de colocación. Seguramente tampoco va a funcionar bien en el centro del peralte de la losa. Si la losa es de 10 centímetros y lo colocan a 5 centímetros en medio, pues también creo que difícilmente va a trabajar cabalmente. Tenemos que definir cómo va a trabajar nuestra losa para ver dónde debe estar el acero de refuerzo. Entonces no puede ser abajo, de recubrimiento de 2-3 centímetros, no, bueno, claro, al menos debe estar en un recubrimiento de 2-3 centímetros, esté abajo o arriba, pero de ninguna manera, y lo más grave es tenerlo abajo o arriba sin tener una justificación. Perfecto, maestro. Ariadna Castañeda pregunta, en cuanto a realizar una sustitución para el material en contacto con la cementación, ¿qué análisis se debe realizar para conocer las profundidades y dimensiones en planta a cubrir con un nuevo material para garantizar un correcto funcionamiento de la cimentación? Es una pregunta muy interesante y de mucho interés natural práctico. Siempre una sustitución es una alternativa. El solo hecho de hacer una sustitución parcial, aunque haya arcilla expansiva hasta por 20 metros, bueno, la arcilla puede tener 20 metros de espesor, en Querétaro hay zonas que lo tienen, aunque no es la parte activa, la parte activa tal vez son los 3 primeros metros, la parte que en condiciones de terreno virgen pueden variar, en condiciones cubiertas eso puede ser otra, la capa activa, en fin, pero si se toma en cuenta que el solo hecho de colocar una sustitución parcial, si el terreno que se supone vamos a tratar para esta cimentación está suponiendo una capa activa vamos a poner de 3 metros, bueno, el primer metro es el más crítico, si la humedad viene de la superficie. Si la humedad viene de un nivel freático que puede ascender, como puede ser en regiones de Dallas, Texas, que me ha tocado estar por allá, en algunas zonas como en Celina, en una de las, hay mucho desarrollo ahí de inmobiliario y lo están haciendo muy bien, por cierto. Ahí el nivel freático está muy cerca de la superficie. Pero la arcilla es expansiva, por supuesto, cuando se acaba viendo que hay grietas. Pero son losas posensadas las que están colocando de acuerdo a la normatividad que tienen en Texas y el comportamiento que yo he observado en la infinidad de viviendas que están haciendo a grandes pasos y rápido, están teniendo muy buen comportamiento y son losas además pues rigidadas contra traves y están muy bien tomando en cuenta propiedades expansivas y las construcciones hasta ahorita, lo que he visto en varios años, han ido en esos desarrollos inmobiliarios, tienen un muy buen comportamiento en Texas, tienen buena experiencia y no han hecho precisamente una sustitución del terreno, ¿me explico? Están sobre la arcilla expansiva. Lo cierto es que el nivel freático, reitero, está cerca de la superficie, pero no está saturado arriba. Yo sugiero que en el caso de sustituir 1 metro de espesor, aunque sean 3 metros, sí es una alternativa que la pueden llevar a cabo y me parece muy, muy factible. Y que en todo caso hagan una interacción en lo posible, interacción sobre la estructura, porque la capa de tepetate funciona de varias maneras. Una de ellas es pues, una capa con ciertas propiedades mecánicas, bien compactada, pero además genera una capa de amortiguamiento de los efectos expansivos del suelo. Es decir, el suelo expansivo, al tender a expander, se topa hacia arriba, le queda la capa de tepetate, que es una capa con cierta rigidez, más la de losa de cimentación. Entonces, esto puede ser una atenuante del efecto expansivo y finalmente es una sobrecarga un poco mayor sobre el suelo expansivo, como la que vimos incluso que estábamos sugiriendo para el caso de Chihuahua, una capa de tepetate. Pero allá no pusieron capa de tepetate, ponen un material que tienen ahí a la mano, Matacán, por ejemplo. Pero sí puede ayudar. No se puede decir cuántos centímetros, pero miren, otro ejemplo. En un fragmento al que les platiqué, donde desafortunadamente el inversionista se fue a la cárcel, resulta que los estudios que hicieron ya habían detectado que había suelo expansivo. Era una capa, digamos, de 1.3 metros de espesor, la que realmente era arcilla. Pero buscando economías equivocadas, pues hagan de cuenta que sustituye nada más unos 30, 40 centímetros y echa la losa deficiente de por sí.
pero dejan la capa de suelo expansivo finalmente. Pues bueno, pues basta con que se quede 1 metro para que tengan todos los problemas que puedan imaginarse. Una expansión, en este caso que vimos de Chihuahua era del 2%, pero aquí en Querétaro con eso mismo podrían tener hasta tal vez un 4%. Entonces no soportaría las distorsiones angulares. Con todo y la capa de tepetate, bueno, posiblemente la librarían gracias a la capa de tepetate, pero habría que modelarlo. Y sin ella seguramente se dañaría la construcción. Muchas gracias, maestro. Marco Antonio Rubio Ramos lo felicita por la conferencia. Muchas gracias. Felicita también por su calidad didáctica. Y pregunta que en el caso de Querétaro se construyeron muchísimas unidades, por ejemplo, el Marqués, otrora zona de cultivo. Estas áreas son susceptibles como desarrollos habitacionales, además de la extrema extracción de agua. Sí, bueno, estas regiones del Marqués que ha tenido efectivamente un desarrollo impresionante, pues donde presente arcillas expansivas. Si son lugares donde había bordos, porque también ha habido muchos, se han destruido muchos bordos. Claro que va a haber arcilla, es lo más seguro. Y por eso había los bordos, y tienen sedimentos normalmente arcillosos. Entonces, construir en estos valles que a veces eran irrigados, eran para agricultura, pues van a encontrar arcillas y sí van a tener problemas frecuentemente. Va a haber montmorilonita, que es lo que hay en la región, porque hay los minerales, tenemos una zona de rocas volcánicas que en el proceso de descomposición química dan lugar a minerales como la montmorilonita. Entonces, es normal que exista montmorilonita. Entonces, sí pueden tener problemas las construcciones si no toman en cuenta los estudios de mecánica de suelos apropiados y un buen diseño de subestructura, de cimentación y de la misma superestructura, que lo ideal es hacerlas trabajar conjuntamente, como las 3 componentes. Es superestructura, subestructura, que es la cimentación, y el subsuelo. Hay que hacer la interacción en lo posible de los 3. Eso con herramientas que tiene sí la Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene el software que en este tendría derecho de patente el doctor Jaime Horta, sí es posible modelarlo. Hay la experiencia en ello, pero sí pueden tener problemas. Y en cuanto a efectos de infiltración, evidentemente al construir sobre zonas que normalmente están siendo hidratadas, y si tiempo atrás dejaron de estir los bordos, puede estar algo desecado el terreno, pero es posible también que tengan naves freáticas no a gran profundidad, de manera tal que es posible que también que tengan variaciones asociadas a un posible nivel freático. No tengo precisión ahorita de cómo se encuentren estos nuevos desarrollos ahí en el Marqués, pero sí habría que estudiarlo. Yo tengo dudas, pero creo que sí hay que tener cuidado. Muy bien, doctor. Maestro, José Luis González pregunta, ¿qué influencia tiene el graben del Valle de Querétaro en la estabilidad de las construcciones? Bueno, hablando aquí de la situación de nuestra región, Querétaro pues se ha rellenado de una sucesión de acontecimientos geológicos que tienen que ver con la actividad volcánica, mucha actividad volcánica, sobre todo aquí lo más cercano es el volcán del Cimatario, y por otro lado, también pues el efecto de aluviones, escurrimientos que fueron intercalándose también con actividad volcánica, de manera de encontrar una estratigrafía variada entre material volcánico y aluviones, y formaciones arcillosas que son de espesores muy variables, pero también esto ha sido alterado no solamente por lo que estamos construyendo, sino naturalmente por lo que se está bombeando. La extracción de agua en el subsuelo de Querétaro ha dado en generar como consecuencia agrietamientos muy importantes. Hay grandes fallas asociadas a las fallas tectónicas, a las fosas, a las trazas que se encuentran a gran profundidad, se manifiestan en la superficie, sobre todo agudizado el efecto por la extracción de agua del subsuelo, por la subsidencia. Entonces, de hecho existe esta afectación. Y en el reglamento de construcción se señala, precisamente a raíz de lo que se fue reportando en la Universidad Autónoma de Querétaro, porque además definimos la traza de las fallas y su efecto en superficies, hay franjas en las que se desaconseja construir o hacer estudios muy especializados para ver cómo vamos a resolver esa situación. En alguna zona, algún servidor y nos pidieron a varios colegas de la universidad dar una opinión para desarrollo de cierto tipo, dijimos, nosotros no quisiéramos comprometernos a que hagan un desarrollo en esas franjas porque sabemos de los peligros inminentes en un mal comportamiento de lo que se vaya a construir ahí. No podemos comprometernos ni vamos a dar un aval. Así es que nos abstenemos y ni siquiera queremos comprometernos a hacer un estudio
cuyos resultados casi podemos anticipar de las exigencias que tendrían a tenerse que cumplir y poco viables en la práctica. Entonces, de hecho, en alguna ocasión recomendó un servidor como asesor de obras públicas que hubiese una franja en esas trazas de tal vez de 20 metros a los lados, en donde se cuidaran las instalaciones que ya existían, públicas, los drenajes y de gas y tanto, porque donde se dañan, eso va a tener consecuencias. Es decir, que había que monitorearlas. Y por otro lado, que no se edificaran en general construcciones de prácticamente ninguna naturaleza, o habría que ver qué se puede hacer. Mi recomendación era que hicieran zonas de parques en ciertas franjas. Y sí, esas trazas las hemos tenido ya también publicadas tanto en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica en reuniones y también en información que han tenido aquí las autoridades municipales y estatales y que sí están reflejadas en reglamentos. Muy bien, maestro. Pregunta Sergio Daniel Bisbal Salcedo. ¿Qué porcentaje de arcilla expansiva en el caso de México es considerable hacer uso de estabilización de cemento o cal? Yo en lo personal, recomiendo no utilizar el cemento para estabilizar suelos con propósitos en general de cimentaciones. En todo caso, sería mezclados con cal hidratada. Mezclados con cal hidratada al 6%. Parece así receta de comerciante, ¿no? Al 6% de cal hidratada y pueden tener excelentes resultados mezclada, fíjense, lo subrayo. No dejándola inundada con agua, con cal y que pase por las grietas, porque las grietas conforme se empieza a hidratar se cierran y la cal, los cationes de calcio no van a poder ser absorbidos por los cristales de monomerilonita porque no van a llegar. Entonces no sería una forma adecuada. Entonces la estabilización tiene que ser con mezclado, ayudar a que la cal llegue más a la parte, digamos, de la microestructura del suelo realmente. No a la macroestructura que también no está aquí muy tratada, pero los agrietamientos que existen en los suelos. Porque una cosa es la hidratación primaria, que es a través de las grietas, y luego el flujo del agua de las grietas hacia el interior de los terrones de suelo que se forman en los suelos expansivos. Entonces es un flujo complejo. Y en fin, ocurren muchas cosas. Pero sí, el asunto de la estabilización con cal, con mucho cuidado, puede ser 6%. Y si uno quisiera, alguna vez yo lo recomendé y funcionó muy bien, en una capa iban a hacer algunos pisos de no gran trascendencia. Dije, bueno, pueden hacer un mezclado parcial, la arcilla si tienen manera y herramienta adecuada, de una capa, y es una estabilización bastante razonable que hemos estudiado en laboratorio. Si pueden a lo mejor unos 40, 50 centímetros, y sobre eso pueden hacer una construcción sencilla, que no tenga exigencias estructurales, que no les vaya a causar mayor problema. Pero para una obra seria, pues el procedimiento que hicieron, por ejemplo, aquí en una plaza comercial de Querétaro, se hizo una estabilización con cal en una plaza comercial y pues les ha funcionado bien. No tengo la precisión del espesor utilizado, pero sí funcionó, ¿no? Al menos en un estudio cercano. Y sí sé también de la gran experiencia positiva que se ha tenido en el aeropuerto Dallas-Fort Worth, que está estabilizado para las pistas y para muchas construcciones con arcilla expansiva mezclada con cal hidratada, pero reitero, mezclada y luego compactada. Entonces, habría que tener que el hecho tan solo de estabilizar una capa va a tener ventajas, aunque exista arcilla abajo que no esté estabilizada, porque va a generar una capa con una cierta rigidez que ya no va a agrietarse, que va a aportar al amortiguamiento del movimiento de la capa subyacente y va también a facilitar que se mantenga más estable la humedad bajo ella. O sea, va a haber varios efectos benéficos de hacer una estabilización. Aunque no estoy muy seguro que económicamente sea competitivo. Nos ha tocado revisar alternativas de cimentación con estabilización, o si remuevo 2 metros, a casos en que puede justificarse remover 2 metros de arcilla y meterle el petate compactado. Si la arcilla expansiva tiene 2 metros de espesor y abajo hay material estable, vamos como tipo arenoso, material friccionante que no tiene propiedades expansivas ni nada, pues puede ser justificable sustituir los 2 metros que van a tener una construcción excelente sobre un petate compactado, una capa de 2 metros. Hemos analizado comparación en cimentaciones, con sustitución, con estabilización, etcétera. A veces puede justificarse sustituir 2 metros de arcilla y muchas veces justificaría 1. Muchas gracias, maestro. Bueno, eso también tuve la experiencia en Salamanca de hacer la sustitución y sí funcionó totalmente. Por supuesto, sí. Ricardo Soto pregunta, ¿qué opinión tiene de la presaturación de la arcilla para estabilizar el suelo, método muy utilizado en Querétaro? Voy a dar una opinión que aprendí de nuestro profesor, el doctor Jiménez Sala. Yo digo mi profesor porque también estudié en su libro y porque además tuve suerte de estar con él y de conversar sobre estos temas.
Y dice precisamente en su libro Geotecnia y Cimientos, en un apartado referente a suelos expansivos, cuando se habla de métodos, dice, no conozco alternativa más brutal que el procedimiento de saturación, presaturación. Así, en síntesis, no se puede medir, no se puede justificar, porque, y todo lo que no podemos medir ni justificar, pues es una aventura. Hay una cosa que puede tener algo razonable que yo podría también comprender, atenuando un poco esta descripción tan dura, porque ciertamente cuando uno va a construir, vamos a impermeabilizar ya sea con una carpeta asfáltica o un pavimento, como el maestro Rico Rodríguez decía, en carreteras hemos resuelto mucho esto extendiendo los terraplenes para que la carpeta esté protegida por una zona impermeabilizada, acotamientos y demás, y alejar de la parte estructural más significativa los movimientos que siempre se van a presentar. Y nos ha funcionado muy bien. Y así tenían remedio práctico. Y tiene un artículo publicado en un libro de nosotros también de la Universidad de Querétaro, cuando estaba en vida afortunadamente y participó, también referente a esa alternativa. Y está en el libro de mecánica de suelos que publicamos pues hace como 15 años, antes del suelo no saturado, y fue un trabajo conjunto con la Universidad de Laval en Quebec, donde participó Serge Lorwell, el profesor Tabenag, que también vino el doctor Serge Lorwell, y también el maestro Rico, y ahí se presenta el artículo donde en la SST, que hoy se llama así, ya habían hecho experimentación y seguramente estuvo participando en esto de ingeniería de la UNAM, y les había servido mucho en la práctica porque habían monitoreado esos efectos. Entonces, el asunto de la prehidratación, porque saturación es para saber si realmente lo saturé, tendría un signo de interrogación. Puede haber una capa que pues se hidrató, ¿no? Y no sé hasta dónde llega y cómo va a comportarse después que construya. Ciertamente la tendencia una vez que construimos es a que el suelo aumente de humedad, pero nosotros siempre nos preguntaremos cuánto y cómo sé que llega a la que llega y a dónde llega y cómo se va a comportar realmente después de que esté. Porque si yo hidrato mucho el suelo y construyo, lo que sigue es una deshidratación, porque va a haber flujo de humedad. En suelos no saturados, pues como siempre, el agua reconoce su camino y el flujo no saturado va de donde, en variante a gradientes de succión. Y entonces, de donde está muy hidratado, pues va a ceder agua a donde está más seco, por decirlo de otra forma. Entonces, va a tender a un equilibrio. Entonces, va a venir una contracción. Entonces, aunque hayan construido ya la losa o una membrana impermeable, sea una superficie con asfalto, en fin, una carpeta, va a tender a disminuir la humedad. La pregunta es, ¿lo que van a construir va a soportar una contracción, un asentamiento provocado, que sobre todo se va a notar más en las partes centrales con el tiempo? Se van a acentuar, porque ahí va a ser, lo que más va a tardar en entrarse va a ser el centro. Primero se van a entrar en las zonas periféricas, porque no van a hidratar toda la región del desarrollo inmobiliario, van a inundar cuántas hectáreas, ¿no? O van a inundar un predio y luego los predios vecinos que van a construir, qué van a hacer con ellos. En fin, habría muchas preguntas que contestar sobre cómo hacerlo, cómo calcularlo. Reitero, sí puede tener cierto entendimiento del asunto de una hidratación previa, sí lo tiene. El asunto es cómo lo medimos y hasta dónde llega y cómo nos aseguramos que llegó hasta donde queríamos y cómo se va a comportar después de que lo hicimos, después de que construyamos. Perfecto, maestro. José Harris pregunta, ¿qué tratamiento recomendaría para una vivienda liviana que ya se construyó sobre arcillas expansivas? Si no le ha pasado nada, pues observarla. Yo debo decir que hay viviendas que se han comportado bien. Un asunto histórico que no hemos conversado, porque no hay oportunidad en la conferencia tanto, muchas construcciones, incluyendo viviendas en donde hemos estado en otro tiempo, cuando éramos niños nosotros habitando, pues se hicieron sobre zapatas de mampostería que hoy estaban hasta prohibidas en algún reglamento aquí, de piedra brasa, de 1 metro de profundidad, con una base de 1 metro o 1,10 de base, altura digamos de 1 metro, y con una corona de 30 centímetros para colocar luego una dala de cimentación, zapatas corridas de mampostería. Y esas construcciones, debo decir que hay algunas en suelos expansivos que nunca reportaron grietas. Eso me consta porque lo viví desde niño y recuerdo también muchas de las construcciones que me tocó ver cuando se realizaban en otros tiempos, estoy hablando de la década de los 70, en donde pues no pensábamos en eso. Yo no pensaba personalmente, a mí me tocó construir vivienda y en ese tiempo, que digamos, hacía tal vez lo que todos hacían, los vecinos, las obras de vecinos, pues a todos aquí les ha funcionado la mampostería y llegué yo a construir, pero decir que afortunadamente sobre suelo expansivo, en zonas que habían sido riego antes, y debo decir que
que no tuvieron agrietamiento y a la fecha están muy bien, pero yo lo confieso, fue por suerte, no por saber. Y tampoco acertaron muros, no, ni se levantaron los pisos. Y calculé la capacidad de carga. Bueno, la capacidad de carga era sobrada de todas maneras. La descarga es muy tranquila, es muy escasa respecto a la capacidad del suelo aquí medianamente saturado, o sea, nuestro suelo no saturado. La arcilla es de una consistencia que fácilmente da en una prueba de compresión simple 5 toneladas por metro cuadrado. Y si aplicamos Skempton, multiplicamos por el factor MC y factor de seguridad de 3 y con eso tenemos sobrado para la descarga de una vivienda de 2 niveles. Entonces, con esto digo, se han hecho estas cosas, sí. Ahora se fueron a un extremo, prohibirlo. Bueno, yo diría, hay que tener mucha reserva con esa, pero sí hay lugares donde ha funcionado, pero no está calculado, no está diseñado. De hecho, nosotros debo confesar que no hemos evaluado, porque de hecho ya no se están haciendo muchas así, porque ahora la vivienda en general, la de interés social, la vivienda masiva casi siempre va losa en todos los desarrollos, incluido en Texas, en Estados Unidos, incluido en Querétaro, en los valles, es la que más típica en desarrolladores. Y en zonas residenciales sí varía un poco más en otro tipo de inversiones. No obstante, reitero, a pesar de todo, no todas las viviendas que han hecho sin estudios han tenido precisamente problemas al menos reportados. Y hay viviendas que quisiera, casi como yo sé que nos sacamos al final, hay viviendas que también muchos años se comportaron bien, también soy testigo de ellas, porque las viví desde la niñez las conocía, en donde yo caminaba por ahí, por decirlo así, y que una vez que se arreglaron los drenajes, es decir, estoy diciendo que había drenajes dañados, fugas, mucha humedad en la zona, eran zonas que habían sido de riego, y eran canales que los habían rellenado, canales de riego, con material de desperdicio, con pedacería, con grava, con piedras, con de todo, y además en la capa superficial otro material. Pero cuando esto ocurre, resulta que muchas veces los drenes que pudieron ser canales antes, esos drenes, esos canales que cobraban superficialmente se convierten en drenes subterráneos, donde el agua reconoce. Y un día en alguna parte observamos precisamente que el agua está siendo transmitida por esos drenajes antiguos y llega a estar manteniendo muy hidratadas algunas zonas. Cuando se reparan estas por mejorar los drenajes, se meten tuberías, se modernizan la vialidad y demás, resulta que cuando deja de haber esas fugas que metió el equipo pesado, la empresa, la obra, y pues hicieron otros cambios importantes en la calle, en la vialidad, resulta que construcciones que habían estado en esas vialidades sin problemas, después de haber hecho esa mejora en la vialidad, se presentaron los agrietamientos. Y entonces dijimos, caramba, ¿quién tiene la culpa? Reparar algo puede tener costos y no siempre se piensa. Sin embargo, no puede dejarse así. Y sí pasó. Casas que tenían 2 décadas o más de construidas presentaron problemas a partir de la reparación de la vialidad con drenajes y demás. Y también otras viviendas que habían estado durante 20 años o más bien, de pronto empezaron a tener agrietamientos. ¿Qué pasó? Pues ya se habían presentado las grietas, los daños por daños tuberías dañadas hidrosanitarias, porque muchas construcciones a los 20 años tienen drenajes de malas condiciones, más no eran de PVC y eran de material rígido, los tubos de almañal típicos con mezcla. Entonces, aunque medios impermeabilizados, la vegetación y otras acciones a veces los destruyen. Y entonces empiezan a hidratar la zona, o los tubos ya se oxidaron, las instalaciones hidrosanitarias, las metálicas, no siempre eran cobre, a veces eran ductos de muy baja calidad. Entonces, estas fugas se presentan y entonces hincha el suelo, no por una condición natural, sino por un problema local. Y entonces se dan los agrietamientos donde no habían existido y se preguntan, ¿y qué hacemos? Pues bueno, hay que reparar la fuga. Vamos a poner testigos de yeso en las grietas y vamos a observar después de reparar las tuberías a ver qué sigue, porque posiblemente con el tiempo llegue a su equilibrio, antes incluso de que hagan reparaciones mayores. Y efectivamente, eso ha funcionado en casos de casas que posteriormente por daños de instalación hidrosanitaria tuvieron defectos. Y evitamos sobrecostos y no vamos a hacer una inversión inmediata porque vamos a observar si llega a un nuevo estado de equilibrio la humedad. Y lo más seguro es que va a tender a lo que estaba antes de las fugas. Es cuestión de tiempo. Entonces, paciencia, 2, 3 años incluso dejen sus fisuras. Vamos monitoreando incluso periódicamente, vamos monitoreando cada 6 meses con testigos. Y cierto, esto ha ocurrido. Entonces, todo esto hay que distinguirlo. O sea, también las casas que se hayan luego, algunas tienen remedio fácil. Antes de llegar a remedios, digamos, precipitados,
Y en algunas otras ocasiones también su servidor ha desistido en algunas consultorías a decir yo aquí no participo, porque esta obra tiene daños recurrentes, ya le han hecho tantas modificaciones, tienen un predio en muy malas condiciones a un lado que no sé cómo van a garantizar el problema que afecta el tener ese predio a un lado, que no lo van a poder hacer porque no es de ustedes. Y entonces, pues yo no me comprometo a construir una barrera entre ambas, entre el terreno y la obra, en la vivienda que ya tienen, y no quiero hacerles gastar dinero, me atrevo a decirlo. Ahí es que mejor, en todo caso, pueden mantener lo mejor posible y vendanla como obra defectuosa ante notario público, y a lo mejor alguien la compra barata, pero yo no me comprometería ni les aconsejaría invertir mucho en ella, y ese es un consejo antes de entrar a mayores, de hacer grandes estudios. Perfecto, maestro. Tenemos una felicitación de nuestro amigo Alberto Porras López. Le recuerda. Buen amigo y colega. Sí, recuerda los tiempos de la División de Estudios de Posgrado. También fueron compañeros en Solom, también de ICA. Exactamente. Entonces, y muchos más que también le dan una cordial felicitación. Muchas gracias. Y preguntan qué límite líquido y plástico podrían ser identificables para tratar a un suelo expansivo. Yo diría que la forma más sencilla de identificarlo, claro, una es a través, sobre todo, del límite de contracción. Si toman una... y de observación de campo. Si ustedes observan el suelo, despalman la parte de tierra vegetal y todo, y observan con cuidado, ya 20, 30 centímetros abajo, y además desde el principio se van a dar cuenta que el suelo va a presentar grietas, y es visible, ostensible. Y bueno, pero además nos tiene que quedar con la duda de la apreciación superficial, que puede ser lo que uno observa con la mirada y con la experiencia que pueda uno tener. Pues sí, no es ningún problema sacar unas muestras, incluso es muy sencillo, pues el muestreo, y yo sugiero en todo caso, pues probar límite de contracción en el suelo. Evidentemente el límite de contracción no es el comportamiento de contracción que va a tener un suelo inalterado, es otra de las cosas. En el suelo, además, inalterado, existen grietas. Cuando el suelo se expande en el lugar, tiene también cierto movimiento lateral, no confinamiento absoluto horizontal. Y esas pequeñas grietas pueden disipar algo. En el laboratorio, si nosotros escogemos el material, lo mezclamos y lo preparamos para el límite de contracción, lo que aparece sí es un indicador, por supuesto. No es un parámetro, pero sí también nos da una muy buena idea y fácil de las propiedades expansivas del suelo, si se contrae. Pero también igual pueden coger un terrón de suelo, lo observan y ponen 3 o 4 y los dejan a secar y observan su comportamiento directo de cómo está, y además pueden pesarlo, y bueno, la volumetría también pueden hacer, pero pues un poco latoso en inmersión de mercurio y ver cómo se sigue secando, pero sería sobre un terrón inalterado. Okay. O pueden labrar una muestra cúbica con cuidado, lo más que parezca, y para trabajar más fácilmente, y observar cómo se va comportando, o varias, incluso 3 o 4, que no sería nada difícil, y observar sobre el material inalterado sus variaciones y su volumetría, y podrían tener y también podrían encontrar el límite de contracción del suelo inalterado, pero se les puede, no es tan fácil el mantenerlo en forma porque se puede desmoronar, en fin, hay algunos problemas prácticos, pero hay formas muy sencillas de distinguir que tienen un problema potencial, porque es un problema potencial, siempre. Muy bien, maestro. Pues le agradezco muchísimo su participación aquí en esta sesión. Me voy a permitir, llegó el maestro, el ingeniero Roberto Avelar. Roberto, te cedo la palabra para que hagas la entrega simbólica del reconocimiento, por favor, adelante. Miguel, te dejo a ti la presentación. Nada más yo quería participar y agradecerle a José Alfredo que nos haya compartido sus conocimientos con relación a los suelos expansivos. Yo me quedo con varios puntos interesantes, como por ejemplo la importancia de la experiencia para poder definir si se necesita realizar estudios de mecánica de suelos con relación a los cambios estacionales, que es bien importante. No siempre se necesita. Es importante conocer en dónde estamos ahora sí, literalmente parados, para saber qué tipo de estudios tenemos que llevar a cabo. También nos compartió el maestro Cepeda, pues la sumatoria de errores que se cometen muchas veces por no interpretar bien el fenómeno al que nos estamos presentando, desde la exploración, desde el análisis en los laboratorios, desde los procedimientos constructivos. Hablaba de una losa donde el acero de refuerzo está mal colocado
y es muy probable que esa losa se empiece a comportar como si estuviera sobre una colcha. Por eso que a veces tenemos tensiones y compresiones en los mismos lugares. Es por eso que a lo mejor requeriría de un doble armado. Digo, son cosas, ideas que se te van presentando en base a la presentación del doctor Cepeda. La parte activa de las arcillas, que nada más se presentan los primeros 3 metros, también es importante considerarlo para no aventurarnos a hacer una sustitución de todo el subsuelo cuando estamos en esas condiciones. Cierto. También me llamó muchísimo la atención esta parte de cuando se impermeabiliza la parte superior y se frena este fenómeno de la subsidencia por la cuestión esta de la expansión, la retracción. Me imaginé que estas construcciones de tantos años que José Alfredo estuvo caminando por esa zona, me supongo que tenía mucho que ver a lo mejor con la parte impermeable que se logró por las avenidas y por las losas que se utilizaron. Sí. Pues nada, no me queda otra cosa más que felicitarte, y también recibes felicitaciones de muchos lugares de España, Ecuador, Nicaragua, Perú, Panamá, de toda la República Mexicana. Muy interesante, y nos queda abierta la puerta a todos para continuar investigando y suponiendo, no me gusta usar la palabra suponer porque es inventar, más bien tratando de entender cuál es el fenómeno que se nos está presentando. Muy complejo, ciertamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Miguel, y nuevamente gracias a todos los presentes. Les aseguro que esta conversación podría haber continuado mucho tiempo. Sí. Que continúe en forma individual investigando para que podamos intercambiar los conceptos, las ideas y la experiencia, sobre todo, que se vaya recabando. Muchas gracias, felicidades a todos. Muchas gracias, muy amable, doctor, muchas gracias. Gracias, Roberto. Vamos a darle entrega simbólica al maestro José Alfredo. Voy a permitir leer el reconocimiento. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica ACE otorga el presente reconocimiento al maestro en ingeniería José Alfredo Cepeda Garrido por su destacada participación con la impartición de la conferencia Cimentaciones en Suelos Expansivos, organizada por la Delegación Regional Querétaro, realizado en modalidad a distancia el día 1 de julio de 2022. Firman al calce el ingeniero Roberto Avelar Cajiga, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, y el doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Maestro José Alfredo, agradecemos su valiosa participación. Sin duda alguna, hoy fue un día lleno de conocimientos que nos permitirá visualizar con mayor amplitud el campo de aplicación de la ingeniería geotécnica. Nuestro agradecimiento siempre a la Delegación Querétaro de la SMIC, y agradecemos a todos los asistentes su valiosa participación, y esperamos verlos muy pronto en otras conferencias que les ofrece nuestra sociedad. Muchas gracias, buenas tardes. Mi gratitud para todos ustedes, muy amables, muchas gracias. Perdón, antes de despedirme, les recuerdo que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica en este año está cumpliendo sus 65 años de haberse fundado, y el próximo noviembre tendremos la reunión nacional que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 16 al 19 de noviembre. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias a todos.